derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. La voz del derecho se escucha en IUS Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes, doctor Antonio Sánchez Bugarín. Es un gusto que se encuentre en este programa Investigando Ando. Muy buenas tardes a la maestranda Migdalia Moreno Valdés. El día de hoy nos damos cita para platicar de una investigación que está realizando precisamente la maestra Migdalia Moreno Valdés, y esa investigación gira en torno al sistema tributario para las personas físicas en México, retos y perspectivas, y presenta casos de estudio Estados Unidos de Norteamérica, España y México. Bueno, pues como ustedes saben, tenemos un objetivo en este programa que es fomentar la investigación que se realiza en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y para ello nos da muchísimo gusto que en esta ocasión nos acompañe el doctor Antonio Sánchez Bugarín, quien tiene una larga trayectoria al respecto. Doctor, si nos pudiera comentar muy brevemente sobre esta experiencia en donde usted participa de una manera muy activa como docente de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho. Sí, con mucho gusto. Es muy grato estar aquí con usted y sobre todo participando de este interesantísimo programa que es Investigando Ando. La investigación es algo que es muy importante y que todos hacemos. Y dentro de ello me he dedicado muy buen tiempo a las tesis, a la investigación, a la metodología, a los seminarios de tesis, a las técnicas de investigación, y son gratísimos los sabores que deja ello. Y uno de ellos, precisamente, por su gentileza, es precisamente trabajar con alumnos y alumnas, como es el caso ahora de la maestra Migdalia Moreno Valdés, que tiene ya un buen tiempo trabajando con ello. Ha habido muy buenas experiencias y me encantaría que empezara a platicar con usted sobre estos particulares que son, insisto, muy gratos, el ver cómo van creciendo, cómo van enriqueciéndose y además, sobre todo, socializando ese conocimiento, esas experiencias con todos los demás. Así es. Pues, ¿qué le parece, maestro, si primero presentamos a la maestra Migdalia Moreno Valdés? Ella es licenciada en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, tiene un diplomado en Impuestos por la Universidad Panamericana, maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es actualmente doctoranda en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ella ha realizado una estancia de investigación a nivel doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y trabaja como académica en la Facultad de Derecho de la UNAM desde hace 20 años, y además ha participado como docente en otras universidades. Podemos nombrar, por ejemplo, a la Universidad West Hill. Ha trabajado en áreas contables y fiscales y ha sido colaboradora como asesora en la Subtesorería de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas y actualmente es asesora fiscal. Pues, Migdalia, fíjate que tenemos aquí que vas a tocar un tema, yo diría hasta cierto punto álgido por algunas cuestiones. Tú sabes esa frase de la muerte de los impuestos, que se atribuye a Benjamin Franklin, pero que también por ahí dicen que tiene que ver Daniel Defoe,
y se alude la muerte de los impuestos a esta cuestión que llega porque llega, ¿verdad? Invariablemente, claro, la muerte una sola vez y los impuestos a lo largo de la vida, en repetidas ocasiones, tenemos que pagar impuestos. Fíjate que esta investigación que tú estás haciendo, antes de que yo externe ninguna opinión, me gustaría que nos platicaras, porque es la investigación de tus estudios doctorales, exactamente por qué lo elegiste. Eh, buenas tardes, doctora María Guadalupe Fernández Ruiz. Es un honor que me haya he tenido la oportunidad, gracias a usted y gracias al doctor Antonio Sánchez Bugarín, que pueda divulgar un poquito de lo que es mi investigación. Gracias por esta oportunidad para empezar. Y bueno, para empezar quisiera decir que esta investigación la empecé a realizar porque yo creo que hay un poquitín de desigualdad en cuanto al cobro de los impuestos. A mi parecer, doctora, creo que es muy difícil el hecho de que se paguen impuestos en México. Y tenemos una manera muy triste de pensar respecto a ellos. Elegí este tema de tesis precisamente porque estuve trabajando en la Subtesorería de Fiscalización, realizando auditoría, revisando dictámenes fiscales, y me di cuenta de que muchas veces no quieren pagar impuestos. Y es difícil que los paguen. Si hay diferencias de impuesto, casi se les crucifica a las personas que deben impuestos. Hay personas que pueden llegar a dejar hasta su propia empresa por las cantidades tan grandes que llegan a darse. Entonces, yo la verdad me di cuenta de dos cosas, y yo creo que es a ojos vistos que más del 50% de los contribuyentes, personas físicas que pueden realizar actividades remuneradas, no pagan impuestos. Es muy alto. Es altísimo. Pero el problema viene desde tiempos desde la colonia. El problema viene desde que en la Nueva España se cobraban impuestos hasta a los niños que eran huérfanos. Por tenerlos en alguna institución y darles de comer se les tenía que cobrar impuestos. Entonces desde ahí empezamos pues un poquito de una manera difícil el hecho de poder cobrar los impuestos, y que de alguna manera empezaron a verse injustos. Bueno, escuchamos esto que me parece muy interesante, doctora, sin lugar a dudas, pero aquí la maestra Migdalia nos está llevando a tiempos muy remotos, y en este momento se siguen dando situaciones de esa naturaleza. Es lamentable. Pero dicen que perdón por la expresión, la mula no era arisca, pero lo hicieron. Hay otros países que usted ya ha experimentado, esas visitas, que gracias a la facultad y al posgrado, usted pudo hacer esa estancia doctoral. Entonces, claro, usted empieza a ver otras formas de pensar, otras formas de relacionarse en situación de los que somos contribuyentes. Y en otros lugares no tienen que estarlos presionando tanto como es en nuestro país. Y hacen sus impuestos y los pagan, y hasta mandan sus pagos por correo, le tienen hasta confianza en esto. Y aquí, por alguna razón, y que lo hemos discutido, Migdalia, no estamos confiados en nuestro gobierno, y vemos que precisamente cuando se pagan los impuestos, pues no vemos que esos impuestos se vean reflejados en nuestro beneficio, que se supone que deberían de ser. Pero bueno, usted es la experta. En ese sentido, ¿cómo se empiezan a dar en este momento las cuestiones que usted ya está comparando tres países? Compara Estados Unidos, compara España y México, y usted encontró y ha encontrado diferencias sustanciales.
Coméntenos y a nuestros radioescuchas, enriquézcalos con esto que ha sido su experiencia, por favor. Pues para empezar, en los Estados Unidos hay muchas opciones de pagar impuestos para las personas físicas, pero al mismo tiempo hay beneficios. Los últimos beneficios que podemos ver son las cantidades que se han dado para que las personas físicas se recuperen en tiempos de pandemia. Lo hemos escuchado en la televisión, pero ¿por qué ellos quieren pagar impuestos? ¿Y por qué hay esa aceptación de pagar impuestos? ¿Qué es lo que les trae? ¿Qué es lo que les beneficia? ¿Y cuáles son las deducciones? A mí me llamó mucho la atención que las personas físicas con actividades empresariales en los Estados Unidos pueden llegar a pagar nada más una solamente vez impuestos. Esto parece que no es parte de una realidad en un país tan grande, en donde parece ser que hay tecnología, que ellos pueden pagar mensualmente sus impuestos y que tendría que ser así. No es así. Ellos pagan anualmente al Internal Revenue Service impuestos, y estos impuestos tienen muchas deducciones. Entre ellas está, por ejemplo, la deducción por viudez, hay disminución de impuestos, cuando se tiene un hijo, cuando se tiene dos, cuando se es padre de familia, cuando hay alguna persona que tiene capacidades diferentes, cuando se es casado, se puede tributar de manera mancomunada. Y eso es un gran beneficio. Les voy a explicar por qué. Cuando una persona tributa y por ejemplo, es padre de familia, hay hijos y la esposa se integra a la tributación del esposo, hay una disminución de impuestos porque la base contributiva y la disminución de impuestos es mayor. Nos apoya también el hecho de que si se dedican a alguna actividad empresarial, alguno de los dos o la esposa apenas va a iniciar una actividad empresarial, la apoyan y disminuyen lo que es la carga tributaria. Esto da como consecuencia de que tanto la persona que no está realizando una labor que ya está remunerada, sino que está creando una empresa, pueda disminuir sus gastos, pueda disminuir toda esa carga fiscal que puede llegar a tener, disminuirla también para el otro esposo. Entonces, esto da pie a que contribuyan con los impuestos, que haya una disminución y que se fomente una estructura de empresas. Esa pareja, por ejemplo, si hay alguien que está dentro de alguna rama remunerada y la otra parte quiere establecer una empresa, disminuye lo que es la carga impositiva de los dos. Y eso a la larga hace que no solamente una de las personas que se encuentra dentro de este núcleo familiar tenga que pagar impuestos, sino que la otra persona ya está siendo introducida a lo que sería ese campo contributivo. Vamos a pensar una pareja, unos esposos, que el esposo trabaje y la esposa quiera pues meter una pequeña empresa, disminuyen los impuestos, pero a la par hay un beneficio para ella, que es que no solamente va a pagar impuestos, sino que va a poder disminuir lo que sería en un futuro su pensión, o sea, va a poder introducir dinero a lo que serían sus pensiones. Entonces, eso va apoyando a los dos, independientemente de que sea uno el que
sea el que tiene toda la carga de dineros de aportar, la otra parte va en su camino para, para poder hacer algo más. Entonces, no solamente ya está produciendo uno, sino de dos, después de 2, 3, 4 años, están produciendo los dos. Y los dos se vuelven sujetos de actividades económicas y que están pagando impuestos. Entonces, ya no es la situación que, por ejemplo, están viviendo muchas familias ahorita en nuestro país, donde fallece el que tiene el aporte y tienen problemas increíbles, tanto que el gobierno es el que a veces está pagando pues el funeral de la otra persona. Esto nos está llevando a que, ¿cómo es posible que en los Estados Unidos de Norteamérica haya esas facilidades administrativas y aquí no? Si vemos en paralelo lo que nosotros estamos viviendo, este momento de nuestra historia, podemos ver que, por ejemplo, los niños, y eso es lo que estamos viviendo, no hay computadoras para todos. En las zonas rurales no hay internet, se roban los cables de cobre y por lo tanto no pueden, aquella persona que quiere pues hacer sus impuestos no los puede hacer si es que tiene la capacidad, el, eh, la educación para poder meter sus impuestos y además tener un buzón tributario, sino que lo que nos estamos dando cuenta es que aquel niño que vive en zonas rurales no va a tener una computadora, va a estudiar por medio de la televisión. Entonces, el gobierno lo sabe que no hay muchos que puedan contribuir de esa manera, que puedan tener un buzón tributario, que puedan llegarles sus declaraciones y simplemente imprimirlas y pagarlas. No es posible. ¿Y cómo es posible que un país tan desarrollado como los Estados Unidos pueda meter en un sobre un cheque y hacer que su contribuyente pague el impuesto? Aquí no, aquí en vez de darnos esas facilidades que se pueden ver en los Estados Unidos de Norteamérica, aquí en México no nos las están dando. Al contrario, nos están cargando más de impuestos a lo que es en la plantilla ya de personas que tributan. Se vuelve, pues, por decirlo así, un terrorismo fiscal, el cual no tendría que ser así. En los Estados Unidos, el hecho de que tú pagues impuestos se considera que tú tienes derecho a poder meter a tus hijos a una escuela, aunque pagues muy poquito de impuestos, tú sabes que van a llegar los recursos a los diferentes lugares. Entonces, sí es un problema muy, muy duro el que nosotros tenemos y lejos de apoyar al contribuyente, al empresario, se le sigue pues presionando. Entonces, es una de las cosas que yo empecé a ver como oportunidad, no solo en Estados Unidos, sino que también en mi estancia de investigación en España sucede algo así. Y eh, porque yo la escogí fue que yo había tenido oportunidad de haber ido antes de que cambiaran euros, antes eran pesetas, y era uno de los países que su moneda era una de las, que su peso no era tan alto, la peseta no valía tanto como las otras monedas en Europa. Era un país que si bien tenía recursos, podríamos hablar de un México de sistemas de transporte, de sistemas de salud parecidos a los de México, los de España. Pero Maestra,
Sí, Perdón, no, no, en este sentido, en este comparativo que presentas, México, Estados Unidos, España, te centras de una manera importante en el pequeño contribuyente, en ese es ese mi objetivo. pequeño contribuyente que de alguna manera en ocasiones no es visto, ¿sí? Así es. Se le imponen muchas cargas, pero en este caso no se les brindan apoyos. Y mencionas de este comparativo que precisamente en México es en donde tiene las cargas más fuertes, no tanto en Estados Unidos o en España, en donde sí se le brinda apoyo, en donde sí, vamos a decir, es mirado, de alguna manera es, vamos a decir, compensado, pero en México no es así, ¿no? Y esto, te interrumpí ahorita que mencionas la cuestión de terrorismo fiscal, ¿no? Ciertamente se viene ya en esta época del año la cuestión del pago de impuestos y es una situación que se vuelve angustiante, preocupante para muchas personas. Sí, esto de siempre, pero principalmente en este momento donde nos encontramos en una situación muy peculiar por esta pandemia y pues muy peculiar para todo el mundo, de la cual no sabemos cómo vamos a ir empezando a salir, ¿no? Pero vamos, no ha habido facilidades por lo Ujú. pronto para el pequeño contribuyente, y es en el que yo me quiero centrar, porque de lo que pude percibir en tu investigación, tú le estás dando un lugar importante, ¿no? ¿Qué opinas Es, al respecto, no? Y mencionas otra cuestión, dices, bueno, está dotado todo el sistema tributario, al menos aquí, de una complejidad. Entonces, para que uno vaya y pueda pagar impuestos, necesitas a alguien que te asesore, porque el común de la gente no puede ir y sentarse en una computadora y ahorita voy a ver cuánto tengo que pagar. Muchas veces no saben ni qué impuestos, ni dónde se pagan, ni cómo hacer ahí un desglose o cómo hacerle, sino aparte de los impuestos hay que pagarle a alguien para que nos asesore, para que nosotros podamos pagar impuestos. Y tú tocas un punto muy valioso allí, que es el de la simplicidad, ¿no? Quieres ampliar la base gravable, pero con simplicidad. ¿Es posible lograr eso? Y sobre todo quisiera que te centraras ahorita en el pequeño contribuyente. de hecho, yo creo que sí es posible, pero nos hemos puesto unos estándares muy altos. Cuando se empezaron a cobrar los impuestos en España de una manera de aumentar la plantilla de las personas físicas con actividades empresariales, el pequeño contribuyente, se les apoyó con el llenado de sus declaraciones, se les ha apoyado con educación tributaria, cómo iban a mejorar sus municipios, sus localidades, en qué los iba a fortalecer, en qué los iba a ayudar a la larga, por ejemplo, lo mismo con pensiones. Pero, qué es lo que pasa con nosotros? Eh, pues el gobierno ya lo dijo, no quiere, no quiere disminuir los impuestos. Sin embargo, como pequeños contribuyentes, y voy a hablar de un caso muy particular, que es el mal llamado el negocio de la viuda. Ese es el rentar tal vez una, dos, tres departamentitos de alguien que le dejó a esas alturas de la pandemia. Los cobros no pueden ser tan impetuosos y exagerados de decir que si ya acaba de perder un familiar, pagues la renta en ese momento. Entonces, se tiene que cobrar, ya dijeron que sí, que tiene que ser lo antes posible y que la carga tributaria no va a disminuir. ¿Qué va a pasar con aquella persona que no lo puede pagar? No lo va a pagar. Simplemente no lo va a pagar. Pero, ¿qué le va a pasar a la persona que no lo pague? En este momento, pues, de aquí a que pasen 6 meses van a empezar con actualizaciones, con recargos, con sanciones, pero yo creo que el fisco se va a dar cuenta que no puede hacer eso, que no puede presionar tanto a estas personas físicas como para que tiren la toalla y digan, ¿sabes qué? Ya no me dedico a nada. Me voy a lo que es el comercio informal,
vivo como puedo, porque estamos en una pandemia. Aquella persona que tenía un restaurante, en este momento, este, tenemos en el Zócalo muchas gente solicitando que se abran los negocios, pero porque no se han dado las facilidades administrativas por ninguno de los lados. O sea, aquella persona que tiene un restaurante pequeño tiene que pagar rentas y la persona que renta le está exigiendo el gobierno que pague sus impuestos de manera mensual, de manera trimestral. No puede ser así. O sea, tienes que dar beneficios fiscales para que puedan continuar laborando, para que no se pierdan esos empleos. Lo que es ese pequeño propietario, esa persona física con actividades empresariales, el pequeño contribuyente, es el que está dando empleos, pero no los va a poder dar si se le sigue presionando tanto. Sin embargo, sí se puede, porque yo creo que de la mano con lo que estoy diciendo de los Estados Unidos de Norteamérica o de Europa, eh, cuando hay esa simplicidad, sí se aporta. Quieren aportar porque saben que esos impuestos van a dar una mejoría a sus municipios, van a hacer una mejoría hasta al final de sus días porque va a haber una pensión para ellos. Pero nosotros no lo tenemos, o sea, no lo tenemos porque tenemos muchas deudas, porque nuestro país tiene pues cargas muy fuertes, tiene que pagar lo que de por sí ya se debe. Entonces, no podemos seguir así, no podemos seguir en este círculo vicioso en donde no podemos comprender que esa persona física necesita apoyo, necesita lograr estabilizar a sus empresas más ahorita, ¿sí? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede lograrlo si a veces no tiene ni siquiera la computadora? Precisamente así. Lograr que se paga de manera anual, tal vez un porcentaje mínimo, pero que se pague. Si todos contribuimos, si esa plantilla de contribuyentes, que es de un 50 se lograra hacer a un 80%, estaríamos del otro lado. Podríamos cubrir nuestras necesidades en nuestros municipios, pero de esa manera, no de la manera en la que tenemos un país en donde hay muchas personas que no tienen esa cultura contributiva. Hay municipios que ni siquiera saben leer ni escribir. Hay municipios en donde no hay internet. Entonces, ¿qué es lo que queremos de ellos? ¿Cómo los podemos apoyar? Primero con educación. Segundo, enseñarles que en el momento en que haya cierta fuente de riqueza, que pueden contribuir. Con un porcentaje mínimo puede ser, pero que lo pueden hacer y de esa manera ellos también participan dentro de nuestra vida económica. Y de esa manera también al final de su vida ellos van a poder participar porque van a cobrar una pensión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como no se da, ya tenemos los problemas porque la gente grande está recibiendo una ayuda cuando de alguna manera no tuvo la posibilidad porque se le presionó de estar dentro de esa plantilla de personas que pertenecen al ISSSTE o al Seguro Social, pero se les tiene que apoyar porque si no, pues, ¿de dónde van a sacar para subsistir? Pero ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con toda esa plantilla que puede ser? Y no es por, por ese, por ese sentido de que los persiguen, de que si, por ejemplo, una persona que ya tiene un negocio más o menos establecido, se da de alta, empiezan con una auditoría de 5 años. Entonces, ¿a dónde va a dar esa persona que quiere abrirse paso para poder contribuir?
¿A dónde va a dar? A la quiebra. Lejos de poder apoyarla, no lo están haciendo. Si el gobierno se abriera, si el sistema de administración tributaria se abriera para decir, sí, tú pequeño contribuyente, tú que tienes tal vez un pequeño negocio de 4x4 con 2 mesas y es un restaurante muy pequeño, vas a empezar a tributar, hazlo por año. Mete por correo lo que tienes que pagar por ingreso, tu impuesto sobre la renta, y te vamos a tomar en cuenta, y va a haber beneficios, y va a haber apoyos. Todo se podrá lograr, porque ellos mismos entrarían dentro de lo que sería esas cargas fiscales, pero habría un apoyo, ya estaría siendo considerado. Al mismo tiempo, como no conocen que ellos también aportan, tampoco conocen sus derechos. Todos aportamos, hasta la persona que menos tiene aporta, porque si tú compras un chicle, pagas impuesto al valor agregado. Si tú compras algo en la papelería, lo mismo, eres contribuyente, pero pagas indirectamente el impuesto al valor agregado. Pero Maestra Moreno, sí, perdón, sin lugar a dudas es un tema apasionante sí, y en el que todos estamos inmiscuidos. Ahí, sí, en su tesis, sea el nombre de todos los mexicanos. así, Pero nos podríamos pasar hablando de este tema y como muchos otros que hemos tratado en Radio Yus mucho tiempo y es muy interesante. No sabe cómo agradecemos que nos haya compartido y nos esté compartiendo estos temas que son tan interesantes. Doctora, sin lugar a dudas, usted sabe muy bien que esto, bueno, aquí es solamente una pincelada de cada uno de los que asiste y que hay siempre muchas cosas que decir y retos muy importantes. Sí, doctora. Así es. Y en este caso, yo quiero resaltar que cada investigación que se realiza en el posgrado, en este caso en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, está planteada con el ánimo de aportar una respuesta a un problema. O aportar, en este caso, una mejora a una situación que debe ser atendida, como es el caso de la materia tributaria en el estudio que estás haciendo, Migdalia. Y pues qué mejor que tú lleves una solución para no solo los pequeños contribuyentes, sino para simplificar el ámbito tributario, que es sumamente complejo. Y tú hablas mucho de la simplicidad, ¿no? De simplificar y que no sea esa tarea tan engorrosa, tan abigarrada, tan difícil a la que nos encontramos y que no sabemos si entrarle por el lado izquierdo, por el lado derecho o cómo hacerle, ¿no? Y que recurrimos necesariamente a alguien que nos apoye, que nos asesore, ya sea, puede ser algún amigo, un contador, en fin, pero muchas veces nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas veces la explicación no es clara, ¿no? Entonces, o son demasiado casuísticas algunas cosas, y si me equivoco, y si entonces va a parecer que estoy evadiendo, y si entonces, si logramos plantear esta cuestión de manera clara, de manera simplificada, yo creo que en automático algunos de los que no pagan, como tú mencionas, van a empezar a pagar, o algunos van a pagar lo que en realidad deben pagar, ¿no? Entonces, aquí yo te felicito por el tema de tu investigación. Es muy interesante, como menciona el doctor Antonio Sánchez Bugarín, pero también es muy provechoso y sobre todo es una investigación en donde tú planteas soluciones, en donde tú haces una aportación. Y esto yo creo que es totalmente benéfico porque no es nada más estoy cursando un doctorado para beneficio mío, ¿no? Sino al estudiar tú un doctorado por investigación, como es el que estás llevando, estás generando precisamente una solución para algún problema, en este caso en el rubro tributario, para México. Como yo lo mencioné en otros programas, o sea, no hay investigaciones estériles, ¿no? O no debiera haberlas. En este caso, cada investigación, aparte de enriquecerte a ti,
en este programa nos has enriquecido mucho a todos los que te escuchamos, pero es una aportación también en este caso para las autoridades en beneficio de los mexicanos, ¿no? Entonces yo te felicito, yo creo que, como menciona el doctor Bugarín, es una investigación muy interesante, la he empezado a leer y desde el principio te atrapa, porque además está muy bien planteada, entonces te felicito de verdad y esperemos que se tomen en cuenta todos los esfuerzos que has hecho en este sentido, porque son sin duda aportaciones valiosas, que bueno, por lo pequeño de este programa, en cuanto a tiempo, no nos alcanza para poder desglosar, pero tienes desde el momento un planteamiento del problema, un estado del arte, metodológicamente hablando, está muy bien estructurado, muy bien armado, reforzado. Entonces, pues te felicito y ya nos estarás platicando después cuándo va a ser tu examen doctoral, nos invitas Claro y que con sí, mucho doctora. gusto ahí estaremos. Pues agradezco muchísimo al doctor Sánchez Bugarín, que además tiene alguna otra cosa que platicarnos para hacer el cierre del programa. Pues más que nada, invitar a todos los radioescuchas a que nos sintonicen este próximo lunes a las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México, y YouTube. Siempre bienvenidos. Aquí se escuchan todas las voces de aquellos quienes investigan. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Bugarín. Muchísimas gracias, maestra Migdalia Moreno Valdés. Y bueno, pues nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Con esto cerramos formalmente la temporada de programas y abrimos la siguiente para el 22 de febrero de este año, en donde iniciaremos una nueva temporada en IUS Canal Multimedia. Muy buenas tardes y buen provecho para todos. Muy amable. Muchas gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos.